Hola a todos y bienvenidos nuevamente a esta perspectiva semanal de divisas, esta semana del 30 de septiembre al 4 de octubre. Ya entrando en materia, vimos que el índice del dólar estadounidense DXY volvió a presentar nuevos mínimos anuales alrededor de las 100.1 unidades en su cuarta semana de pérdidas. El desempeño de la semana fue de menos 0.3% y a puertas de cerrar el tercer mes consecutivo de depreciación para la moneda. Como mencionamos en nuestro último informe semanal, en nuestro último podcast, el principal factor que determinaría la dirección de la moneda en la semana pasada sería el índice de precios del gasto en consumo personal, el PCE. Este indicador reforzó las expectativas de una desaceleración económica y lo que le da espacio a la Reserva Federal para continuar bajando las tasas de interés y mantener esa presión bajista sobre el DXY. Esta semana, al comenzar octubre, se publicarán los nuevos datos de empleo en Estados Unidos tras la reciente decisión de política monetaria de la Reserva Federal. En esta ocasión consideramos relevante mencionar esa sensibilidad que presenta el índice de XY a la publicación de los datos más importantes del informe, como lo son las nóminas no agrícolas y la tasa de desempleo. En general, la reacción del índice es significativa, con movimientos alcistas alrededor de 0.5% y movimientos a la baja superiores al 1%, cada vez que, es publicado el dato y presenta sorpresas significativas, sobre todo en el dato de nóminas no agrícolas. Este contexto en el panorama de debilidad que presenta actualmente la moneda podría llevar al DXY a romper sus soportes más cercanos alrededor de los 100.5 y 100.1 unidades, incluso llevarlo hasta niveles alrededor de los 99.6 unidades. Si bien se anticipa que el mercado laboral continúe desacelerándose, una sorpresa significativamente por debajo de las expectativas llevaría al índice por debajo de esos niveles que ya les mencionábamos. No obstante, en el escenario base consideramos que el índice podría cotizar entre las 105 y las 101 unidades, mientras el conjunto de datos económicos en Estados Unidos mantenga esa cautela ante los próximos recortes de tasas por parte de la Reserva Federal. Y finalmente, en un escenario más alcista, un mercado laboral fuerte llevaría al DXY a cotizar por encima de las 101 y 101.2 unidades, aunque este no es el escenario base hasta ahora. Ya entrando en el mercado de divisas local, el peso colombiano se depreció la semana pasada frente al dólar, mientras la volatilidad de la moneda sigue siendo bastante alta, correspondió en la semana a 105.45 pesos, y vemos que los fundamentales más comunes de la moneda se continuaban comportando mixtos. La moneda fluctuó entre los 4.123 y los 4.229, entre los factores que impulsaron a la tasa de cambio hasta los 4.230 destacan la caída en los precios del petróleo y el aumento en la prima de riesgo con los CDS a 5 años de Colombia rondando los 200 puntos durante la semana. Esta semana el fundamental más relevante será la decisión de política monetaria por parte del Banco de la República, que será el día de hoy, lunes, seguida de ese dato de exportaciones local y finalizando la semana el informe de mercado laboral en Estados Unidos. En cuanto al recorte de tasas por parte del Banco de la República, se anticipan dos escenarios. En el primer caso, el Banco Central decide recortar su tasa de política monetaria en 50 puntos básicos, y en el segundo escenario vemos que el recorte sería de 75 puntos básicos. Para conocer, cuáles son esos factores que respaldan cada uno de esos dos escenarios, los invitamos a escuchar y a leer el informe de macroeconomía. Ya retomando, si bien un recorte de tasas disminuye ese atractivo de los rendimientos de Colombia frente a sus pares en la región, en el corto plazo, un recorte de 75 puntos básicos implicaría alzas en la tasa de cambio local, posiblemente a niveles alrededor de los 4.220 y los 4.240 pesos por dólar, mientras que un recorte más moderado de 50 puntos básicos podría mantener la tasa local en los niveles vistos recientemente entre los 4.150 y podría llevarla hasta los 4.120 pesos por dólar.
Estos recortes, aunque agresivos frente a la región, en el largo plazo podrían liberar presiones alcistas sobre el peso colombiano y así disminuir la tasa de devaluación frente al dólar. Actualmente lo vemos reflejado en la curva de expectativas del mercado respecto a la tasa de política monetaria y el precio forward del peso colombiano, que se estabiliza en el corto plazo cuando hace un mes presentaba una tendencia alcista. Finalmente, en julio, el déficit comercial se amplió a 963 millones de dólares debido a un aumento anual de importaciones del 12.9% versus el 10.8% en las exportaciones. En agosto se espera que las exportaciones alcancen los 4.000 millones de dólares, lo que generaría un déficit de 1.320 millones de dólares. Esto representa realmente un reto para la estabilidad macroeconómica y presiona al alza a el peso colombiano frente al dólar, pues la mayor demanda de dólares para financiar estas importaciones y el menor crecimiento de las exportaciones reduce esa oferta de divisas en el país. Entonces, ese dato de exportaciones que conoceremos esta semana será bastante relevante para la dirección de la moneda en el mediano plazo. En este sentido, y teniendo todos los aspectos fundamentales que ya les mencionaba en cuenta, estamos anticipando un rango para la semana comprendido entre los 4.150 y los 4.220, con extensiones hasta los 4.120 y los 4.240 pesos por dólar.